amigos? Estamos aquí en el Diario de Guerrero, en este podcast que tenemos en nueva creación. Hoy nos acompaña nuestro amigo Marco Leiva, es el prácticamente padrino de el mal. No, como que no, eso vamos a hablar más adelante. Es nuestro primer invitado. Y pues bueno, Marco, bienvenido. Y te quería preguntar, pues para iniciar, ¿tienes tú alguna anécdota o alguna parte bonita con nuestros amigos del Diario de Guerrero? Sí, cómo no. Yo lo recuerdo muy bien porque don Héctor a veces desayunaba, no sé qué días, si el martes, no sé qué días en el Tecuán, perdón por el comercial, pero ahí le gustaba ir. Y entonces me lo encontré y estaba solo, esperando a las personas con las que iba, me senté a su lado y empezamos a platicar. Y le digo, oiga, me gustó mucho el minuto, ¿no? Que se aventó ahora, que por cierto era aquí contra... Para variar. Héctorín, ¿no? O sea, rimaba unos buenos, ¿no? Para variar. Y me dice, tu gran amigo, sí, mi bro. fíjate que sí, lo escribo de manera muy corta. Y le digo, me recuerda a un escritor que se llama Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura hindú. Y me dice, sí, lo conozco. De alguna manera yo he tratado de hacerlo de esa manera. Y empecé a ver que don Héctor no tenía, aparte de su parquedad, porque era de repente medio serio, en su minuto dejaba salir todas las cosas de una manera muy anecdótica, pero muy sabrosa, lo recordamos mucho, con mucho cariño, con mucho afecto. Le hace falta al periodismo. Oh, qué bueno. ¿Qué opinabas de los buenos encabezados que había antes? Es tu enemigo, ¿verdad? Por eso me estás preguntando. No, o sea, de los buenos, porque, por ejemplo, algo que compartimos con Héctor Jr., es precisamente que antes era hasta de cierto modo, pues cómico, gracioso, como son las nuevas formas de transmitirle a los jóvenes. Porque es correcto. Tú ya no le puedes transmitir a un joven pues algo tan cuadrado, tan formal, porque ya no te lo leen. Pues necesita tener algún atractivo como antes eran los. Oye, que por cierto, me da mucho gusto que el Diario de Guerrero, un periódico de gran tradición, cerca, me decía Héctor al inicio, cerca de 80 años ya, sí, y que se esté actualizando y se esté modernizando y empiece a meterse en la era digital y todo el asunto más fresco, pues es lo que se tiene que hacer. No va a ser, yo entiendo que es un proceso y que todos aprendemos en este asunto, pero yo creo que lo van a lograr porque tienen mucha gente muy creativa, muy profesional, muy capaz. ¿De dónde viene Marco Leiva? Leiva son de los fundadores aquí. ¿Tú eres de la familia fundadora de aquí? Pues sin arrogancia, sí, y es para mí llevar el apellido Leiva para mí es un compromiso, no es un asunto de privilegio, es un asunto de compromiso con la cultura, con la política, profesionalmente, mi forma de ser y de actuar, pues trato de honrar a mi familia y a mi apellido, ¿no? ¿Dónde te formaste? ¿Primaria, secundaria, universidad? Fíjate que cuando yo tenía 5 años, mi papá fue invitado a colaborar en Minatitlán, Veracruz. Ah, ok. Y entonces yo salí de los 5 años de acá. Entonces prácticamente las primaria, secundaria, preparatoria, ya la universidad la estudié en México, pero la estudié en Veracruz. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá es médico. Tengo la bendición de que tanto ella como mi mamá viven y la verdad para mí han sido pues como una luz de consejos, opiniones, buenos humores, pero sobre todo de mucha protección, porque cuando tú vas en la vida, tú vas contando con ellos, hombre, es un privilegio enorme. ¿Cuándo regresaste aquí ya a hacer política a Guerrero? Mira, yo la política prácticamente la empiezo en la Ciudad de México. Cuando yo era estudiante, yo fui analista, empecé desde abajo. ¿Qué uni estudiaste? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué uni estudiaste? Estudié en la Universidad Iberoamericana. Ah, ok. Y bien. La maestría la estudié en la UNAM. Perfecto. Fue un contraste. Si quieres más adelante te platico, ¿no? Pero, con razón tienes percha pues de fino, de culto. Hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos, no? Pero la verdad es que yo, si se analiza mi trayectoria, la verdad es que en todos los lugares he empezado desde abajo. Sí, como analista político era lo más bajo en el Comité Ejecutivo Nacional cuando Luis Donaldo Colosio era presidente del PRI. Okay. Entonces me tocó a mí estar ahí adentro cuando por primera vez
el PRI pierde la gubernatura de Baja California con Rufo Appel y todo ese momento de transición política que fue viviendo el país de régimen de partido único a un esquema mucho más plural de muchos partidos políticos de competencia, que ahora volvemos a un esquema de partido dominante, es decir, Morena domina prácticamente todo el escenario político. Por decirte un ejemplo, aquí en Guerrero, pues la última encuesta que yo vi supera los 50 puntos Morena, el PRI anda como en 15, el PAN andará en 7, MC andará en 5, por ahí anda, pero no hay nada que le llegue ahorita a Morena, ¿no? Entonces, creo que deben de hacer una reflexión también muy seria en Morena para ver cuáles fueron los aciertos y los errores de un partido en un esquema dominante como fue el PRI durante 70 años, ¿no? Oye, ¿tú a quién consideras tu padrino político? Fíjate que... ¿A quién le agradeces el entrar a la política como tal, ya en territorio, ya en acción? No burocratizado. Yo creo que estuve muy cerca de Carlos Sánchez en su momento. Ok. Éramos muy amigos. Ahora lo seguimos siendo, pero ya no tan cercanos. Yo creo que también te podría decir, el primero que me dio la oportunidad aquí en Chilpancingo fue Saúl Alarcón, fíjate. Ah, el presidente. Le hacía sus discursos, lo asesoraba, le decía, y como al año y medio me dijo, ya, mijito, ya no hay manera, ya, órale, jálate, a darle, está bien, pero le agradezco mucho, siempre le he agradecido muchísimo al doctor Saúl esa oportunidad que me dio, ¿no? Y caminé con Carlos Sánchez, inclusive hasta su precandidatura a la gubernatura. Tuvo el accidente y luego se hicieron algunas cosas. Él se queda apartado de la campaña de Héctor Astudillo. Fíjate, yo fui el coordinador de promoción del voto de Héctor Astudillo en el 2005. Tantito, vamos a dejarle... No, te lo digo porque ese es el mero tema bueno. Traes espadas bajo la piel. No, pero fíjate que es interesante ese tema. Tú cómo, entonces, hablando ya del doctor Saúl, ¿tú cómo la rolas con el actual presidente municipal? No, muy bien, y con toda su familia muy bien, y siempre muy agradecido y en lo que yo les pueda ayudar. Yo no colaboro con él, pero en lo que le pueda ayudar a él y al pueblo de Chilpancingo, conmigo cuentan. O sea, hasta para levantar un tabique, lo que sea, conmigo cuentan. 4 puestos que tú consideras los más importantes de tu carrera. Esto incluido porque vas a agregar uno. Obviamente el de presidente, diputado local, presidente del PRI. ¿Y tú cuál otro le agregarías que fue muy, muy importante para ti? Yo creo que ser delegado del Infonavit a mí me dio la oportunidad de conocer la importancia de la vivienda para la gente que más lo necesita. Me toca vivir el huracán Manuel e Ingrid como delegado y fue una cosa donde tuvimos que atender cerca de 4,000 personas. Y esas 4,000 personas no tuvimos ninguna demanda en temas de corrupción, de que me haya robado la lana, de que no se hayan hecho bien las cosas, nada. Lo operamos adecuadamente, con mucha transparencia con las oficinas centrales, pero la vivencia de tener a 4,000 gentes que perdieron parte de su patrimonio y sus casas y lanzadas contra mí en unas asambleas grandes, maratónicas y de frente, fue un momento muy crucial en mi vida, porque nunca les di la espalda, ni nunca di la espalda a ese problema que tenemos que enfrentar. Oye, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Quién te invitó a trabajar o con quién operaste llegar a esa parte del Infonavit? Fíjate que me invitan de parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, porque resultó una cosa muy curiosa. Cuando gana Enrique Peña Nieto, al cual ayudé como coordinador de programas de sociedad civil, al rato todos los grupos de Guerrero, priistas, porque Enrique era priista, o supongo que sigue siendo, los grupos tradicionales de Guerrero se cerraron y agarraron a ellos todas las delegaciones y a mí no me dejaron absolutamente ¿Qué nada. grupos específicamente? ¿Cuáles identificas? El de Astudillo, el de Manuel, el de René Juárez, el de Figueroa,
los agarraron. Aguirre no logró agarrar. No, porque Ángel en ese momento me parece que estaba en el PRD. Ah, ok, sí. Ya estaba en el PRD. Sí. Entonces, la verdad me tuve que mover solo, que es parte precisamente de lo que nunca les ha gustado a los grupos de Guerrero en los que yo he estado. Que yo me pueda mover en la zona, en oficinas centrales y podamos dar un salto hacia adelante en algún cargo, alguna responsabilidad, etcétera, y no estarles solicitando, suplicándoles que me den el derecho a estar en una posición donde por mi mérito propio de trabajo en la campaña de Enrique, pues me correspondía y que ya estaba hablado en su momento y no quisieron cumplir ese acuerdo. ¿Quién de Gobernación fue el que te dijo, a ver, Marco, te va a tocar esto? O sea, específicamente, ¿quién El oficial mayor. En ese tiempo, ¿quién era? Era Jorge, se me fue el apellido, pero fue el oficial mayor de manera directa. ¿Él te notificó algo que Peña Nieto ya tenía o el equipo de Peña Nieto ya tenía algo para ti? O sea, en este caso. Él me lo notificó porque yo siempre estuve en contacto con él. Y dentro del equipo de Osorio Chong, y hay una cosa que yo nunca he comentado, pero con Luis Videgaray tenemos una relación desde estudiante. Yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Ibero. Y entonces había un consejo de todos los presidentes de las sociedades de alumnos y él estudiaba en economía. Él no era presidente, pero era muy cercano al grupo del presidente en ese momento, que eran de la línea directa de Pedro Aspe. Entonces nos conocimos, nos tratamos y nos dejamos de ver y luego nos encontramos. Yo, la verdad de las cosas, que no abusé de esa relación, ni mucho menos, pero tenemos conocimiento. Ok. Oye, de ahí, ¿cómo llegas a la presidencia del partido en Guerrero? ¿Con quién hablaste? Porque yo, gente que conozco y que te conoce, te tacha de que eres una persona, pues que eres independiente en tus decisiones, que no eres sumiso en ese sentido y que precisamente por eso no has encajado mucho en los partidos, en los grupos políticos tradicionales. Entonces, ¿tú con quién hablaste? ¿Cómo le hiciste en este sentido de la negociación? Mira, yo lo que creo, lo que pasa con el político guerrerense es que es muy sectario, es muy autoritario, es una línea directa, es un grupo político y ahí no se discute, no se habla, no se convence. Y con toda franqueza y honestidad, pues yo quisiera que me convencieran. Yo no es que yo esté en contra de las decisiones. Yo lo que reclamo es el derecho a que me convenzas. Si me convences, estoy contigo y voy hasta el final. Yo no tengo ningún problema. Pero aquí los políticos guerrerenses no les gusta convencer, les gusta imponer. Entonces, ante eso, pues, son dos esquemas diferentes. Entonces, eso es parte de las visiones, y me adelanto a lo que me vas a preguntar, pero son dos visiones diferentes. La visión del licenciado Astudillo y la visión de Marco Leiva son cosas diferentes. ¿Pero con quién hablaste específicamente para lo del...? Ahí te va. ¿Con quiénes hiciste consenso? O como dices tú, a lo mejor te amarraste a un grupo, en alianza a un grupo y ese grupo fue el que te catapultó. ¿Con quién hablaste? Ahí te va. Cuando el ingeniero Celestino Bailón, que por cierto en un consejo político estatal da un informe, y en ese informe señala todos los faltantes que la presidencia anterior, y ya sabes quién era, era Héctor, y le dice a todos los faltantes en un consejo político, nos faltó tanta lana, me encontré el partido así, bueno, se mete una encabritada aquel que ya sabes, ¿no? Entonces, Celestino, por el asunto con mi mamá, él es de Tenexpa. Ah, sí, un saludo a los Celes. Mi mamá es de Tenexpa. Y entonces yo creo que él pensó que yo estaba en esa ruta. Yo nada, pero absolutamente nada que ver, ¿no? Y en esa asamblea, yo creo, habíamos perdido la gubernatura y la manera que coincidíamos la mayoría era que levantáramos el partido a través de un proceso de elección abierta. Y por primera vez en la historia se hizo una convocatoria para que se inscribiera quien quisiera. Y entonces, yo que había sido el coordinador de promoción del voto de Astudillo, que había sido el coordinador de promoción, activismo y movilización
de Roberto Madrazo Pintado, que había sido prácticamente el operador político de Carlos Sánchez Barrios, etcétera, etcétera, que había sido el secretario técnico del Consejo Político Estatal, que conoces a todos los liderazgos, pues entonces en ese momento aproveché esa vía y entonces me fui a buscar el voto de la gente. Nunca pensaron que me les iba yo a adelantar. Y cuando me vieron una semana antes del proceso, se junta conmigo el licenciado Astudillo, se suma el figueroísmo, platica conmigo Manuel Añorbe, se suma el aguirrismo y obviamente a quien yo también estimo y aprecio mucho, y donde esté le mando un saludo a René Juárez. René Juárez también se suma a todo el proceso. Entonces, en vez yo de decir, pues vámonos a los fregadazos, no, sumémonos todos. Entonces llego a la presidencia del partido y distribuyo los esquemas de los espacios de partido para todas las corrientes políticas. Y ahí hay otra anécdota aquí. Esa te va más adelante. Ajá. Por ejemplo, ¿con cuál de estos cuates que hablaste, cuál fue el más ríspido en esa negociación? ¿O el más reacio con tu candidatura? Una semana antes nadie, pero el que estaba, el que ya traía un candidato, todos ellos traían candidato. Sí, obviamente. Ángel traía, Liceo Aguirre traía la candidatura de, si mal no recuerdo, de Irma Ferrusca y de Isidro Duarte. Gran amigo mío Isidro y también con mucho respeto a la contadora. Y él se cerró con ellos, ¿no? Pero yo lo que creo es que a ellos les faltaba ese recorrido en el Estado que yo ya había recorrido durante años en todo ese momento. Entonces, les falta esa parte de ese consenso. En el caso del licenciado René Juárez, el licenciado René Juárez apoyaba a Constantino García Cisneros. Y Constantino García Cisneros traía atrás a Juan José Castro Justo. Juan José, que era... Un clasicote del PRI. Que era de la corriente política de Beatriz Paredes. O sea, me estaba enfrentando, te estoy diciendo, yo solito con mi banda de cuates y chavos, y órale, vamos a darle. El asunto es que yo empecé desde mucho antes en todo ese esquema. Entonces, cuando ya se acerca, habla conmigo Manuel y me dice, oye, nos queremos sumar y adelante, Manuel, yo no tengo ningún problema. Y habló conmigo Eliseo Vicario. ¿Es licenciado? No sé, la verdad. Yo tampoco. Pero bueno, entonces, habló conmigo Vicario y nos sumamos ahí al asunto. Habló conmigo en la casa del licenciado Astudillo, habla conmigo Vicario y habla conmigo Astudillo y nos sumamos a todo el esfuerzo. Entonces, fue una semana antes del proceso. ¿Qué pasó en los resultados? Pues que yo saqué como 42,000 y Constantino sacó como 23, 25, no lo sé, muy dignos, pero al final de cuentas, y me llevo muy bien con Constantino, Constantino fue parte inclusive del comité directivo estatal, para que te des una idea de que yo fui integrando prácticamente a todos, la contadora Ferrusca también fue parte de ese comité, en fin, creo que fue un momento de rompimiento de muchas cosas, porque empezamos a poner el mérito, el énfasis en el mérito de las cosas. Sí, hasta como un tema de democratización al interior, ¿no? Porque yo venía, Ricardo, de las ideas de Colosio. Okay. O sea, yo con Colosio trabajé en el PRI y con Colosio trabajé en el Cedesol. Okay. Entonces yo viví muy de cerca, no te quiero decir que ahí andaba yo con Colosio cargando el portafolio, pero estaba en el equipo de Colosio. Entonces, esas ideas yo las quería implementar y las implementé mucho. El 45% de las candidaturas fueron para personas 35 años hacia abajo, eran jóvenes. Okay. Entonces, impulsamos mucho la parte de la elección de los comités directivos municipales, elección de consejos políticos estatales. Movimos el partido como pocas veces en Guerrero se ha hecho. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que conseguimos resultados, la militancia y los que estábamos en el comité, de que las 6 presidencias municipales más importantes de Guerrero fueron para el PRI. Okay. Entonces, y te voy a dar un reconocimiento que, como políticos,
fuera de toda afiliación partidista. Ganamos esa elección, pero también con que el gobernador, Ceferino Torreblanca, dejó correr la elección. No se metió de manera directa para poder comprar, decir, Operar el tema. No, solamente en uno. Y yo lo comprendo. Solamente se metió en uno. Y quizá él me lo vaya a, no me lo vaya a reconocer. Le reconozco que no se metió Ah, en ¿en el cuál se estado. metió? Se metió en el de Costa Grande. ¿Quién estaba? ¿Carlos Álvarez o quién era? No, ¿Quién? Armando Ríos Peter. Ah, Ríos Peter, sí, Entonces sí. era su secretario de Desarrollo Rural, que luego lo mandó a la candidatura y bueno, pues Ahí está la historia, de hecho. y así empezó la historia. Pero la verdad, una vez reconociendo, y también me llevo bien con Armando y platicamos una vez y me dice, la verdad es que yo pensaba ganar por más. Dice, pero ahí andabas metiéndote, mano, ¿no? Correteando la cucha. Y nos acercamos a Armando muy fuerte, pero indudablemente él tiene su capacidad, su talento, y nos ganó la elección. Siguiendo en el PRI, dicen que te agandallaste la posición número 1 de las plurinominales. Dicen pues que, Sí. que te la agandallaste así como tal. ¿Con quién hablaste? ¿Cómo estuvo? ¿Quién fue el picudo pues que te refutó? Mira, Porque regularmente es una práctica priista que perduró mucho tiempo. Que el del y sigue partido y durando. sigue. Digo, sí, Ah, bueno, este último, pues, sin pues decir nombre. Alejandro No Bravo vale. pues, sigue siendo el presidente del PRI. Es costumbre y es tradición no escrita que el presidente del PRI estatal va en el primer lugar de las plurinominales. ¿Quién te la hizo de pedo? Uy, No, por eso, pues. pero ahí Bien, bien. pero ahí te Esa es va, la ahí te buena. va. Yo no metí la lista. Yo agarré y le llevé la lista a Beatriz Paredes. Y Beatriz Paredes pues es su facultad. No escrita también, pero dice, a ver, ¿quién es este grupo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y entonces ella me señaló esa parte. Después de eso, yo llevé esa lista a la Comisión Política Permanente. Bueno, en la Comisión Política Permanente, como nunca, duramos cerca de 3 horas y media. ¿Y cuál era el tema? De que Marco Leiva no fuera el diputado plurinominal. ¿Quién te los aventó? Pues coméntalo, no pasa nada. Con mucho gusto, digo. No pasa nada, oiga. Éramos como 110 priistas que se dieron cuenta de todo el manejo, pero yo recuerdo perfectamente que fue Héctor Astudillo el que manejó las cosas, junto en aquel entonces Sofío Ramírez, que en ese momento era priista, pero que luego se fue al PRD y ahora creo que es presidente del PRI en Acapulco, ¿no? No, y ahora es perredista, ahora va a ser futuro morenista. Ah, caray, bueno. Entonces... No, es que, bueno, digo, es que es una cuestión de que pues el aguirrismo está muy cercano ya al morenismo. Pues. Eso es un secreto a voces, pero sí. no, no te Y interrumpo. entonces, ahí en la Comisión Política Permanente, pues obviamente, pues no soy tonto. Yo vi cómo estaba la composición y con los que llevaba yo en la lista, pues uno era del grupo de Rubén Figueroa. Y entonces hice alianza con el grupo de Rubén Figueroa. Ah, ¿qué hablaste con él? ¿Hablaste directamente con él? Por supuesto, y con Vicario. Y al final de cuentas, no cerramos y ganamos la elección. O sea, ganamos la elección de la lista que le presentamos a la Comisión René Política Juárez, Permanente. ¿qué hacía? René Juárez en ese momento estaba Manuel Añorbe, representado por Pepe Armenta. Ok. Por Pepe Armenta. Pepe quería ser candidato a diputado y fuese de suplente en la quinta posición. Entonces, Manuel Añorbe en ese momento no se metió. Manuel es una persona que escoge sus peleas. Bien. Y hace bien. Bien. O sea, en la política tienes que saber cuál es tu pelea que te conviene, si la vas a pelear o no la vas a pelear. Y entonces en ese momento el argumento del licenciado Astudillo ante la Comisión Política Permanente fue: si Marco va a ser diputado plurinominal, entonces que deje la presidencia del partido. Pero tampoco estaba eso escrito. Duramos 3 horas. Al final de cuentas, no todos los partidos políticos en sus procesos internos para elegir a sus plurinominales se fueron a tribunales. El único que no se fue a tribunales fue el PRI, porque en ese momento sacamos la lista. Me la hicieron de tos, como no tienes una idea, pero llegué a ser diputado plurinominal.
Al siguiente año nos fuimos a las elecciones federales, después de haber tenido una elección histórica de cerca de 52 municipios ganados, ¿no? Después de haber tenido en la anterior elección 13 diputados, nosotros las subimos a 18 diputados locales. Después de eso, al siguiente año en la federal, de 9 distritos federales electorales, perdimos solamente uno, el de Ríos Peter. Sí, estaba enrachado en ese momento el PRI. El PRI estaba enrachado. Y entonces andaba yo ya en mi caballo, ya viendo cómo íbamos a ver lo de la elección a la gubernatura. Yo no quería ser candidato a gobernador, pero los adversarios Ya te estaban ahí manejando. Estaban manejando, ¿qué quiere ser? Que vamos a ponerle el nombre. pie, para que se cayera. Pues todos los que te acabo de nombrar, hombre. O sea, Oye, Marco, y ahora, ¿con quién hablaste para la presidencia municipal? ¿Cómo estuvo esa negociación? ¿Con quién hablaste directamente y quién fue tu detractor? Y con los que hablaste directamente, ¿qué fue lo que negociaste? ¿Qué fue lo que te dijeron? Y con tus detractores, ¿cómo alcanzaste a salvar ese tema? En lo de la presidencia municipal, yo te quiero decir que yo era delegado del Infonavit. En aquel momento había recuerdo que estaba el licenciado Ángel Aguirre, era la segunda vez ya que era gobernador. Tenía una fuerza muy importante en el país. Era amigo de Peña Nieto, se le candidateaba para ser presidente nacional del PRD, tenía el control político de los partidos políticos y tenía hasta candidatos en cada partido político. Sí. Tenía un gran consenso, Ángel. Entonces, en la capital del país se comentaba ya, casi como un hecho, de que iba a ser Jorge Salgado. Sí. Porque su papá era secretario de Finanzas y porque tenía aparte un trabajo que ya estaba ya él haciendo desde hacía tiempo. Y el único priista que andaba ahí con el pitero y ¿Eras tú? era yo, tratando pues de luchar ahí en ese tema. Ocurrieron los desafortunados eventos de Iguala y entonces Ángel tiene que solicitar licencia, renuncia Jorge Salgado papá y con eso la aspiración de Jorge cae y entonces en ese momento pues empiezan a surgir más tiradores, chinicuiles en el sartén, mano. Entonces la chiquillada pues empezó a hacer ruido. Compañeros que yo respeto mucho bueno, tú no lo puedes decir, pero yo sí. Bien. Entonces, al final del día, pues en las encuestas, por ese trabajito que estábamos haciendo, modesto, pero al final de cuentas cercano a la gente, nos dio la posibilidad en las encuestas. Yo empecé a ver que había reticencia por parte del candidato. El candidato se llamaba Héctor Astudillo. Y también... ¿Hablaste directamente con él previo a eso? Todavía no. Había una distancia porque siempre me había estado bloqueando para mi llegada a ser diputado federal. Okay. Y también pienso que lo va a seguir haciendo, ¿eh? Así es la política. El que no tiene enemigos en política. Hay que inventárselos. Hay que inventárselos. Pero yo nada más tengo uno. Suficiente. Entonces... Casi nada. Sí. O sea, pero hay que tenerlo, porque sí. Ese es el tamaño que tienes. Tu nivel Exacto. de político, como político, no te la dan tus aliados. Tu nivel de político te lo da tu adversario. Tu detractor. Ese es el que te da el nivel político. Entonces, como respondiendo a tu pregunta ya de manera más directa, no me agandallé el primer lugar de la plurinominal. Fue todo un proceso que hicimos. Entonces, eso obviamente, y también me han criticado, en alguna ocasión no mucho, pero también te la digo, perdón, también te lo digo, de que algunas gentes han dicho de que yo vendí candidaturas, que como presidente del partido vendí candidaturas, regidurías, esto, lo otro. Yo te puedo asegurar, y están de testigo los 82 candidatos a presidentes municipales en aquel entonces, que todos ellos escogieron de manera libre y autónoma sus candidatos. Sus candidatos. Y que yo se los firmé. Y hay testigos también de esa parte. Nunca me he atrevido a hacer cosas semejantes. Entonces, por eso, aunque la gente no lo crea,
estoy pobre pero digno. Y además tranquilo con mi conciencia. Doy el gatazo que tengo, pero... Doy el gatazo, pero pues, ya es la percha, mano, ya que le hacemos. ¿No? Pero a ver, ¿con quién hablaste, pues, de la presidencia? Que así exactamente. Entonces, yo sabía que al candidato no le era yo afín. Entonces, él inclusive estaba buscando a alguien que me pudiera sustituir o pudiera él lanzar en ese tema. No lo puede conseguir, porque inclusive se la ofrece a Javier Saldaña y se la ofrece a Betty Vélez. Y entonces Betty Vélez dice, pues yo ya estoy conforme con mi candidatura a ser diputada federal, yo ya soy rector, pues entonces, pues ¿quién? El hermano de Mario, Ricardo, no, pues es su hermano, no lo podemos poner, mi amigo Nava, Jaime Nava. Ya. Que en ese momento era líder de la Coparmex y traía un buen manejo por aire de la candidatura y estaba haciendo un buen trabajo. Pero a juicio no mío, a juicio del partido, todavía le faltaba embarnecer un poco políticamente. Sí, ¿no? sí. Entonces el que quedaba era yo. Entonces en ese momento yo pensé que necesitaba un garante para poder llegar y tener la confianza del licenciado Astudillo. Y entonces lo que hicimos fue hablar con Ana. Mi querido amigo, tengo un problema. Mi problema es que no tengo yo la confianza del licenciado Astudillo por X, Y, Z, por todo lo que pasó en el partido. Entonces, pero quiero ser presidente municipal. Le pido al amigo que sea mi interventor ante el licenciado Astudillo para que tú seas el garante de que yo no voy a hacer absolutamente nada en contra de él. Y lo cumplí, ¿eh? Yo no hice nada en contra del licenciado Astudillo. No hay un registro oficial y público donde yo ataque de manera directa al licenciado Astudillo. Jamás. Ni jamás he hecho una intriga en su contra en ese momento como presidente de la Nacional. Manuel Añorbe, ¿te regresa la razón? Me regresa la razón y me dice, adelante, tú vas a hacer. Y también voy a decir algo en honor a la verdad. Ya cuando Manuel me dice eso, a los 2 o 3 días ya hace el registro, me reúno yo con Ricardo, me reúno yo con Jaime Nava, y estamos platicando, y en ese momento yo estaba a 5 minutos del comité directivo estatal, y tenía yo que registrarme, y si no me registraba, pues iba a quedar sin candidatura. Y en ese momento me habla el licenciado Astudillo, y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo, estoy tratando de convencer que vayamos juntos a Ricardo y a Jaime. Me dice, ya párate de ahí y vete a registrar inmediatamente. Ahí supe yo ya que yo iba a ser el candidato. A ese escaso tiempo. A ese escaso tiempo, faltando 5 minutos, yo llegué corriendo y ahí está, vive todavía los de la Comisión de Procesos Internos, que yo llegué prácticamente rayando y firmando casi, ¿no? Tirándome así la pluma al aire, agarrándola ahí en el aire y órale, ¿no? ¿Cómo vas? Y así fue que fuimos la candidatura y bueno, lamentablemente lamento por Chilpancingo que no haya habido una buena coordinación con el licenciado Astudillo cuando fue gobernador, porque creo que hubiéramos podido ayudar y hacer mucho más por Chilpancingo. Dicen que te clavaste una lana del ayuntamiento. Sí, eso dicen, pero lo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo te quiero comentar que tengo valores suficientes arraigados en mi familia, en mi actitud profesional y en mi conducta de todo el tiempo, de que tengo otros defectos, que algún día contaremos, pero ese no es. Y te voy a decir qué es lo que pasó. Para justificar una decisión de poder desde arriba, tú tienes que tener una justificación, porque si no, entonces la decisión de poder entonces se enmarca en un abuso de poder, en una crueldad, en un autoritarismo, y entonces la tienes que esconder. Y hay que decir que es inexperto, que es incapaz para administrar y para gobernar políticamente la capital. Y entonces vamos a meterle el asunto de la basura.
Y entonces de repente un día amaneciste con esto. A ti te reventaron pues en el Zócalo, ¿ah? Pero Me reventaron en el Zócalo, pero ahí te va, todavía faltó. Te voy a decir qué hice cuando regresé con el tema de la basura. Entonces, en ese proceso, pues tienes que tener mucha firmeza, tienes que tener mucho carácter, mucho temple para armar las cosas, ¿no? A todo lo pasado ya lo puedes decir, pero en ese momento estás con una presión alta, estás con una presión de la sociedad, estás con presión de tu familia, estás con presión de tus hijos, estás con presión de los amigos, de tus funcionarios públicos, y de repente te encuentras solo y tienes que mostrar carácter para eso. sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo viví muy, muy intensamente, con un gran costo hasta personal. Sí, la campaña de mal, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Económico, pero bueno, volviendo al tema de los dineros. Ya te dije que es una justificación de este asunto. Chilpancingo tiene un déficit, más o menos para que, yo lo he explicado muchas veces, pero lo hago nuevamente muy rápido, para que me entiendan rápido. Chilpancingo no tiene para pagar su nómina normalmente por la partida presupuestal. Sí, sí, sí. Chilpancingo tiene una cantidad para pagar una nómina de 2,000 a 2,500 trabajadores. ¿Y cuántos tiene más o menos cuando tú estabas? Cuando Mario más o menos hace un esfuerzo y me deja a mí en 2,900 más o menos. Ok. Y la verdad de las cosas es que ese déficit, tú lo tienes que ir solventando y cada mes, mes a mes. Pero tú solamente tienes para 2,500 trabajadores, ¿no? Tienes un déficit para 600 trabajadores. Eso se hace en números reales, contantes y sonantes, cerca de 5 millones de pesos mensuales que tienes que estar agarrando de muchos lados para poder juntar a los trabajadores. Trabajadores que nunca les dejamos de pagar y siempre le dimos prioridad a su sueldo. Si tú haces una multiplicación de 12 por 5, más o menos tú vas a tener la cantidad del déficit de Chilpancingo. Pero a eso súmale los 3 millones de pesos que tienes para 60. pagar la energía de Capache. Y entonces multiplica 12 por 3 y te va a dar 36 millones que sumado al déficit que traes, pues entonces se te hace una cantidad enorme. Bueno, eso dicen que yo me lo clavé. Les digo, pues no es así, hombre. Se va. Pues sí, es una cosa que tienes que explicar el asunto y el tema. Entonces, yo creo que yo estoy muy tranquilo en cuanto a eso. Ahí te va la buena. Ajá. ¿Dónde conoces a Estudillo? ¿Y cuál fue su primer desencuentro? Mira, yo con el licenciado Estudillo me llevé muy bien primero. O sea, ¿Cómo se conocieron? nos conocimos porque yo andaba muy de cerca con Carlos Sánchez Barrios y él siempre fueron también adversarios políticos y en su momento él me llevaba a veces a reuniones y ahí conocí al licenciado Estudillo. Cuando el licenciado Estudillo es candidato a la gubernatura, solamente hasta donde yo recuerdo, hubo 2 o 3 priistas que caminamos con él en una marcha que se hizo desde el Zócalo hasta el partido. Y yo caminé con Eliseo Estudillo. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo iba bien y luego él es presidente del partido, yo seguía siendo secretario técnico del Consejo Político Estatal y hacíamos estrategia juntos y comentábamos cosas juntos. ¿Dónde está ahí el conflicto? Donde yo quiero ser candidato, primero fui candidato a diputado local. Ok. Pero fue un proceso interno. Sí. Yo no quería estar en ese proceso interno. El licenciado Estudillo prácticamente me avienta y también yo quería ser, pero no quería yo tanto, pues, porque yo no tenía territorio. Me lanzan a un proceso interno y en ese proceso interno lucho yo contra el ingeniero Bertín Cabañas, contra Narno Leiva y había otro, no lo recuerdo ahorita en este momento. Pero entonces iba yo ganando la elección, Sí. el proceso interno. Y en una casilla me meten, de los 700 votos que hay, me meten, yo creo que 640 votos. Me llenan y me atascan la urna. Y con eso gana
Y entonces yo respeto finalmente lo que se hizo, platico con el licenciado Presa me dice pues, que no hay nada que hacer, y entonces pues yo respeto esa posición. Entonces ahí empiezo a tomar, no a dividirme, pero sí a tomar cierta distancia. Luego quise ser candidato a diputado federal y él se enoja porque yo voy a buscar contactos en México para poder yo ser candidato a diputado federal. ¿Te habló? No, ¿Nunca tuvieron una discusión en ese momento? En ese momento no, pero yo sé que él se molestó que yo no estuviera ahí en una reunión donde tuvo acerca de los 14, de 15 que éramos, tuvo a los 14 sentaditos diciéndoles las reglas y las condiciones, con todo respeto, pero el licenciado Astudillo, con toda su figura política que es, pero no era ni el presidente del partido, no era ni el que daba la línea para ver todo este asunto, y pues a mí esos esquemas caciquiles y autoritarios, pues nunca he ido con ellos, ni voy a ir. Durante la presidencia, ya mero en la presidencia de municipal, ¿dónde está ya el conflicto y cuándo ya es que ustedes ya, no sé si tuvieron una discusión, si me lo puedes decir, una discusión, un roce, pero dónde es ya como presidente se empieza a quebrar ya bien la relación? No, nunca tuvimos una discusión, nunca fue una situación de estar como Norma y Evelyn, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, no, nunca fue así. Yo lo que creo es que en lo que yo poco o mucho que conozco al licenciado Astudillo, su manera de dar golpes políticos es rápido, contundente. Y en cuestión de una semana ya tenía previamente él ya amarrado muchas cosas, y entonces en una semana presionó para que se diera esa situación. Y presiona. ¿Qué situación? Desde el Congreso. Desde el Congreso piden el juicio se me fue el nombre. De que te querían quitar. Sí, entre los priistas piden el de Bodio y los perredistas piden el de Marco Leiva. Y entonces ahí yo empiezo a sentir que ya las cosas van en serio. Y entonces le hablo y le digo, oiga, licenciado, tengo este problema así, así. Y me dice, pues mi recomendación es que hables con el Congreso. Astudillo te dijo. Sí, claro. Entonces, cuando él se deshace de esa negociación con el Congreso, pues obviamente yo me doy cuenta que en un estado muy priista, controlado el Congreso de su parte, y que me diga, habla con el Congreso, yo no tengo nada que ver, pues yo no creo en eso, pues. No es así. El gobernador, y un gobernador como él, tenía el control del Congreso. Sí, y podía detener eso en cualquier momento. No lo quiso detener. Ya lo tenía pensado. ¿Por qué? Y esto no me lo ha dicho nadie, pero el asunto se acercaba a la definición de las candidaturas a diputado federal. Okay. Y entonces Marco Leiva podía, no decía, no era seguridad ni certeza, pero podía ser candidato a diputado federal. ¿Cuándo te recibió? Cuando yo me doy cuenta de todo esa le va a gustar a la banda. Cuando él mero te recibió pues en su despacho. En su despacho. Cuando ya todo el asunto camina por la vía del Congreso y yo me doy cuenta, ya pongo mi licencia, se la mando, una licencia en calidad de renuncia que me envió directamente Florencio Salazar desde su oficina. O sea, mi disposición para no tener problemas siempre fue muy clara. ¿Qué te dijo Florencio? Que firmara la renuncia. Yo soy abogado. ¿Qué tono? Y yo sé que ningún cargo público se renuncia. Exacto. Se pide licencia. Y entonces, de todas maneras, dije, aquí va jiribilla, ellos mandan jiribilla, yo se los voy a firmar con jiribilla, porque yo sé que esto no funciona. Les mando esa parte y ya recibida, yo solicité hablar antes con el gobernador dijo que la firme y luego lo recibo. La firmé y me recibió. Y ahí le dije yo de manera muy clara, le digo, no le vengo a usted a reclamar las decisiones que tiene usted, porque usted es el gobernador del estado y usted sabe por qué lo hace. Lo que le vengo a reclamar es un asunto de amigo.
de cómo usted no me pidió personalmente y nos evitamos todo esto que estamos haciendo y dejamos de perjudicar a Chilpancingo. No me dijo nada, él me dijo que era muy doloroso el tema, que obviamente pues no le creí, ¿verdad? Sí, doloroso, pues no. No se vio. Pero creo que pudimos habernos evitado esto. Y le digo con toda franqueza, creo que fue un acto de crueldad, no tan solo para mí, para mi familia, para mis padres que están ya mayores, para mis hijos que andan caminando en las calles. O sea, ¿qué necesidad había, hombre? Entonces, ese tipo de situaciones, y obviamente, una cosa que pocas veces he dicho, ¿quién era el que andaba resolviendo el tema de la basura? Tulio Pérez Calvo, Sí. por instrucciones del licenciado Astudillo. Y para proyectarlo, me Y imagino. para proyectarlo. Entonces, si a mí me dicen que no es una jugada política, pues están mintiendo, hombre. Estaba todo concentrado el tema para hacerlo. Entonces, yo lo que verdaderamente lamento es que ese conflicto haya afectado a Chilpancingo, donde se perdió la oportunidad de transformar Chilpancingo con un gobernador de Chilpancingo. Entonces, pues, lamentablemente eso pasó. Y con un presidente municipal pues, que también quería hacer cosas diferentes, ¿no? Oye, Marco, el tema este escaló hasta cuestiones nacionales. ¿Cómo te fue con el exgobernador de Durango, que era el de la CNC, que era tu líder y que en ese momento también pues, te exigió algo, ¿no? Claro, y también, y te quiero decir también, tuve que ir a ver a Líbano Sáenz. Para los que no lo conocen, Líbano Sáenz fue el secretario de Comunicación Social de Colosio en la campaña y fue el secretario particular de Ernesto Zedillo. Entonces, sabe perfectamente toda la historia que estamos contando, ¿no? Y él me ayudó mucho directamente con Navarrete Prida y con toda la Secretaría de Gobernación. Y a pesar de todo eso, te voy a dar también algo que siempre he comentado. Bueno, mejor no te lo digo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó después de ese asunto? Yo solicité licencia y quería volver. Y entonces el presidente nacional de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, ¿Cómo se llama ese cuate? Ismael de Eras, De Eras, algo así. exgobernador de Durango. ¿Cómo te llevabas tú con él? No, me llevaba muy bien. Me Sí, llevaba porque muy bien y en términos personales no había ningún problema. Lo que pasa es que él era mensajero. sí, sí, sí. Era mensajero. Él en sí no Entonces, tenía nada contra ti, pues. nada, nada, nada. Pero me dijo de manera muy clara, me dijo, oye, ¿Dónde estaban cuando te dijo eso? Porque dices que en el escuchó más Senado, personas, ¿no? en el Senado de la República. Ok. Estábamos en el Senado de la República, había 3 personas más de la organización campesina y me dice, oye, ¿qué tienes tú con el gobernador de...? Yo ya estaba de licencia y estaba queriendo volver porque la verdad de las cosas es que me metieron fiscalía, auditoría, de todo. Entonces dije, oiga, espérense, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, hasta la desaparición forzosa de dos jóvenes en la feria. Ah, de Chore y de Mazo, sí. Sí, o sea, Saludo hasta donde estén. Exacto, me lo querían enjaretar a mí. Bueno, pues, si yo renuncié o pedí licencia hace 3 meses, ¿por qué me lo quieren meter a mí como si es parte de mi responsabilidad? Entonces, hasta ese grado estaban llegando ya. Entonces... ¿Qué te dice Ismael? Entonces quise regresar y en ese inter veo a Ismael y me dice el senador, me dice, oye, ¿qué tienes contra el gobernador de Guerrero? Ah, ¿qué tienes tú? Le digo, pues nada, lo único que tengo es que quiero ejercer mi derecho a regresar. Ha pasado esto, esto y esto y esto y esto. Tan fácil como agarrar un teléfono, sentarnos, platicamos y el asunto arreglado. Yo no tengo ningún problema con él, ni nunca lo he tenido ni lo tendré. O sea, si espero te vea, no me vea a mí, espero te vea, pues que le vaya muy bien, que sea feliz. Porque yo no lo quiero ni ver. Yo no tengo ningún problema. O sea, de veras, en serio. ¿Y qué te exigió el Pero sí senador? tengo un derecho. Decir la verdad de lo que ocurrió. Y ni él ni nadie tiene el derecho a decirme que no la diga. Exacto.
sea, nada más. ¿Qué te exigió el senador? Que renunciara, porque yo era presidente, otra cosa que le molestó, yo era presidente de los municipios cenecistas del país. Entonces era una organización nacional. ¿Y qué te dijo textual? Que renunciara, que el gobernador Estudillo me estaba pidiendo la renuncia a través de él. Y le dije, no renuncio. Oye, estás equivocado, hasta por un lápiz te pueden meter a la cárcel. Le digo, yo no me llevé ni siquiera ese lápiz. O sea, yo voy a mantenerme firme, porque yo no he hecho absolutamente nada más que tratar de ayudar a Chilpancingo. Y he tenido errores, y los reconozco, pero también creo que Chilpancingo se merece un cambio. Y ese cambio, Ricardo, fueron 13 proyectos generales que le presenté directamente al gobernador. 13 proyectos, megaproyectos para Chilpancingo. Y lamentablemente, pues uno está a medias, que es ¿Cuál? el del Huacapa. Ah, ok. ¿No? Sí, sí, sí. Y la verdad de las cosas, creo que otro que se hizo, y se hizo bien, fue el del barrio de Tequicorral. Se arregló muy bien. Esas prácticamente me quitó el proyecto, y yo se lo di con mucho gusto, además. Y se lo asumió él, pues. Sí, pero qué bueno que lo haga. Digo, finalmente es el beneficio de Chilpancingo. Y hay otras cosas que hizo con mi predecesor, Antonio Gaspar, donde cerca de 2 o 3 parques simplemente quitó mi placa y pusieron la de ellos. Y no dieron un varo. O sea, te traía. Sí. Tú por ley regresas a la presidencia municipal. Ese es un asunto muy importante. Yo me pongo a litigar ese tema durante 9 meses. Me quitan 9 meses. Bueno, violentaron mi derecho a gobernar. No lo estoy diciendo yo, amigas y amigos. Lo está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedó consignado en 3 sentencias. Fueron no una, fueron 3 sentencias. Echamos abajo 2 decretos del Congreso, para que me entienda la gente, o darme a entender de lo que estoy diciendo la gente. Un decreto es como si fuera una ley en particular que emite el Congreso. Okay. Me la aventaron. Se las gané también al Congreso. Entonces, fue una lucha jurídica muy fuerte. No se enteraron los medios de comunicación, porque yo dije, esto no lo vamos a litigar en medios, esto se litiga en tribunales. Y entonces, prácticamente cuando le dijeron a esa legislatura, o regresan a Marco, o cada uno de ustedes va a pagar 450,000 pesos. De multa. De multa. Entonces, pues imagínate, pues yo creo que los señores diputados dijeron, pues Marco no vale eso, ¿verdad? O sea, ya oye, que regrese. ¿hubo quien te hiciera el paro que te dijera, oye, la neta, te vamos a echar la mano, o es una injusticia o algo de esa bancada de diputados? Bueno, Sí. de esa legislatura. Sí, cómo no, mi mamá y mi papá y mis hermanos. Fuera de eso, y uno que otro amigo loco que andaba ahí conmigo, man, pero Porque Efraín Zúñiga, Ah, se lo agradezco, mi cuate Efraín, que por cierto, mi cuate Efraín, fíjate cómo es la vida. Efraín también terminó peleado con el licenciado Estudillo. Bueno, su tía es la actual consejera jurídica nacional de Claudia Sheinbaum. Ah, mira. Entonces, le decimos con todo cariño la tía Tina. Perfecto. Ernestina Godoy es la tía de Efraín. Entonces, pues la verdad de las cosas han sido, yo insisto, 2 visiones diferentes de ver la política. Él tiene la suya, exitosa, por cierto, porque llegó a ser gobernador. Creo que ahora en MC no va a ser tan exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza política la tenía dentro del PRI, y porque el licenciado Estudillo toda su vida ha sido una línea vertical para nombrar candidatos a sus allegados. Bueno, pues ahí está. ¿No sacaron a Mari Moreno? Sí, sí, sí. Y ahorita es mi amiga Gabriela Bernal, que yo no tengo nada contra ella, pero es la candidata Gabriela Bernal. Sí. Mi amigo Alejandro Bravo Abarca, ¿cómo llegó? Por imposición de Astudillo. Fíjate que me llenó de curiosidad esa foto, pues, porque apenas pues estuvo con Catalán Bastidas, este cuate que apenas regresaron pues Sí. al priismo. ¿Eso qué te merece a ti? Porque pues se podría decir que los mejores años o la carrera exitosa de Alejandro Bravo
fue con Héctor Astudillo, y la cuestión exitosa de Catalán Bastías, que incluso fue diputado, fue con este cuate de Ángel Aguirre, y los dos los traicionan para irse con Añorbe. Eso tú más o menos, a tu opinión, obviamente, y con todo respeto a estas personas, porque pues a fin de cuentas no son el tema, pues, pero sale como a No, y colación. son amigos los dos. Digo, la esposa de Alberto Catalán fue conmigo regidora y la respeto bien, y a la familia de Alberto Catalán tengo grandes consideraciones y afectos. Yo creo que Alejandro es un político que no nace con Astudillo. Alejandro trae una carrera política desde Ángel Aguirre, desde que fue la primera vez, fue presidente municipal de Petatlán, y de ahí está todo el proceso, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido leal a sus jefes, no se ha cambiado de partido, ahí sigue, pero sin duda alguna tiene una relación personal con Aguirre, como la tuvo también con René Juárez, y como ahora creo la está construyendo con Manuel Añorbe, porque finalmente Manuel no lo quita. Cuando es candidato Manuel a la senaduría, no lo quita de la presidencia del PRI estatal y lo deja. Y hasta donde yo sé, pues Alejandro sigue ahí en ese asunto, un personaje muy exitoso en temas de negocios, ¿no? Tiene su manera de hacer política, respetable. Y en el caso de Alberto Catalán, pues sí se me hace muy raro, porque es una gente muy, muy cercana a Aguirre. Y yo te puedo decir que de los afectos, yo Sí. creo, más profundos, porque Alberto era una gente muy amiga De su hijo. de su hijo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que era el beneficiario político de Aguirre. Sí, sí, sí. Y el asunto de por qué se cambia al PRI, no sé qué le hayan ofrecido, no sé cuál haya sido la negociación, pero sin duda alguna la cercanía con Ángel Sí, creo que ya se deslindó de ese asunto Eliseo Aguirre. Bueno, sí, sí, sí. es un asunto entre familia, pues, de ellos, Sí, 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 que familiar. traen, ¿no? Oye, algo que quieras agregar de anecdotario, ya cuando regresas tú aquí como presidente municipal, ¿siguieron los embates de Astudillo? ¿Qué fue lo que sucedió? No, mira, yo lo que creo es que, y también lo voy a decir también con mucha claridad, creo que debes de sacar cosas buenas a veces de los pleitos, los conflictos, porque cuando estás en una encrucijada tienes que demostrar tu carácter, tu temple, pero también tienes que voltear hacia los lados. Y voltear hacia los lados es voltear a tu familia. Y entonces esa situación, o este impas, digamos, de tiempo, me ha permitido a mí reconsiderar a mis amigos, a mis hijos, reconsiderar a mis padres. O sea, se han portado conmigo de una manera maravillosa. Mis hermanas, ni se diga. Valoras otro tipo de cosas y te reinventas. Entonces, yo he estado en todo este tiempo apegado al campo, apegado a unos terrenos que tiene mi familia, y a sembrar limones, a hacer fertilizante orgánico, meterme en otra ruta mentalmente para no estar patinando en un asunto de rencores, odios, venganzas. Yo no soy de esa clase. ¿Cuál fue el fin ya de ese tema? De cómo se cierra el ciclo de esta bronca Astudillo Marco Leiva. Yo creo que no va a terminar nunca. O sea, yo lo tengo muy claro. Cuando yo fui presidente del partido nunca bajé la guardia. El momento en que bajo la guardia fue cuando fui presidente municipal. Y la bajé por Chilpancingo. Entonces, y ahora, bueno, pues yo tomé una decisión de todas las políticas públicas, todo el trabajo político que yo pueda emplear. Está con Claudia Sheinbaum, estamos con su equipo político colaborando prácticamente desde hace año y medio, antes de que fuera presidenta. Entonces estamos metidos ahí con ella. Soy simpatizante de Morena, como todo. Y vuelvo a una expresión que utilizaste al inicio de la Entrevista. entrevista, que muchos me critican a veces que no me someto a este asunto. No es tanto ese asunto. Simplemente creo que no estoy hecho en un molde autoritario. O sea, creo que si toman el tiempo para tratar de convencerme,
creo que podemos llegar a buenos arreglos y podemos ajustar propuestas y podemos caminar juntos. Pero estamos trabajando con la presidenta y ayudándole, y vamos a estar metidos en el asunto de lo de la reforma judicial, y vamos a estar metidos también en la revocación de mandato, y vamos a ver por qué camino. Pero hay una política que nunca puede faltar, Ricardo. Estés en un color guinda o tricolor, es el asunto de la política social, la política con la gente, la política de Colosio, la política que te metiste a trabajar directamente en esos comités de organización social para que su colonia estuviera mejor, con una pavimentación, una calle, una luz, lo que fuera posible. Y creo que hemos estado trabajando en eso. Y en eso no puedes traicionar ese compromiso que tienes contigo mismo. Oye, en ese tiraje de hechos que tú tienes ante los dos notarios en México, ¿él ya te envió una razón o algo? No. Porque No, él, nada. me imagino que él lo conoce, ¿no? El asunto. Espero. Espero. Espero que sí. Y bueno, ahí va también otra parte buena. ¿Va a Félix o no va a Félix? Bueno, pues, la ley dice que sí, pero hay una cosa que se llama opinión pública. Hay una cosa que se llama centro de poder. Y el centro de poder ya le dijo que no va, hasta donde yo lo vi. O sea, en su mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: le voy a pedir a Félix o cosa parecida que se espere hasta el 2033. Están jóvenes, como él previamente lo había dicho en un video. Estoy chavo, estoy joven. Y ella es, están jóvenes que se esperen en 2033. Entonces, pues yo lo que creo es que el senador pueda estar pensando en el 2033, pueda estar moviendo sus fichas y a ver quién va a quedar en el Congreso, quién va a ser mi candidato, y pueda estar tratando de amarrar algunas negociaciones para su grupo político. Pues es válido, es válido. Entonces, yo creo que tiene una fuerza importante, que yo creo que está en Morena. No está en el PT y no está en el Verde. Exacto. Está en Morena. Entonces, y él lo reconoce y ha dicho: yo estoy en Morena y me voy a quedar y estoy con Claudia Sheinbaum. Bueno, creo que esa es la ruta, y a partir de ahí va a haber un sinfín de negociaciones de su grupo político que van a ser los más beneficiados, ¿no? ¿Cuáles ves? ¿Cuáles son tus candidatos por Morena? Estela Damián, Betty Mojica, Pablo Amílcar, Avelina, que se ha retrasado un poco, pero está en la puja. López Rosa se acaba de incorporar. Rogelio Ortega, también lo siento. Hay un amigo que se llama Giobel Guinto, que también está tratando de empujar. Y está Arturo Martínez. Jacinto. Jacinto, te voy a decir por qué no lo veo. Porque yo creo que va a ser un problema para Morena que su propio presidente esté utilizando las estructuras de partido para su beneficio personal. Si Jacinto quiere, entonces que renuncie al partido y entonces que se dedique a ser precandidato. Sí. Pero tener las dos cachuchas no se puede ser borracho y cantinero, pues. Chilpancingo, ¿a quiénes ves? Chilpancingo es un misterio. Mira, nuestros paisanos son muy volubles. Sí. Son muy especiales. Entonces, yo creo que... Nomás mencióname así, los que tú ves, pero no tan larga como la de gobernador. Porque sí, la verdad te voy a ser honesto, pues me hablas de Rogelio, a quien le mando un saludo, que fue mi profesor y que es de los pocos catedráticos que te da una historia y enseñanza de vida por todo lo que ha vivido el señor. Pero pues no se le ve ninguna posibilidad, pues teniendo tanto candidato y sobre todo mujer, que son las que ahorita están encumbradas, pues son las más encumbradas sí. Después de, o a la misma par de Félix, y pues Jacinto pues es parte del partido, pero las mujeres ahorita son las que están más encumbradas. Entonces, en un tiraje más corto, ¿a quién ves para Chilpancingo? Yo creo que hay un proceso todavía, está empezando la presidencia municipal del doctor Gustavo. Creo que debe resolver problemas muy delicados. Hey. Y creo que todavía no vemos a nadie en esa carrera dentro de Morena. Yo no veo a nadie verdaderamente que sobresalga. Digo,
formalmente te puedo decir los 2 diputados, Sí. ¿no? O sea, 3 de ya. entrada, ¿no? 4 son en total de Chilpancingo. Es Valenzo, Uriostegui, el cuate de la 20 y la muchacha esta del grupo de Jacinto, que por cierto es muy participativa, pues. Bueno, te comento del señor Uriostegui. El señor Uriostegui creo que tiene que trabajar más Mucho. en territorio. Sí, a él Y se lo regalaron. todos los demás que me has mencionado, dedíquense al territorio, no dedíquense a la frivolidad, no dedíquense a cargarles el portafolio a los políticos, porque solamente consolidan el esquema autoritario, un modelo de poder caprichoso que solamente depende de una persona. Dedíquense a trabajar, consoliden el proceso democrático, empiecen desde abajo. Si los chavos nos están viendo, métanse si quieren ser regidores a las colonias. No necesitan dinero, necesitan energía, necesitan capacidad para organizar a la gente, creatividad, partidos de fútbol, reforestaciones, meterse con el pico, con la pala, pero métanse con la gente, no le apuesten al esquema del dedazo, apuesten al modelo democrático. Eso es lo que a ustedes les conviene, porque entonces apostar a este tipo de esquemas quiere decir que también van a apostar a un asunto que tiene que ver con el dinero mal habido, que es un tema que está pudriendo la democracia mexicana. Acapulco, ¿quién ves? ¿O todavía no ves a alguien también? No veo a nadie. No veo a nadie, no. Si me haces presidente de un partido, yo te digo, pero no, ahorita no. De plano. No. ¿Algo que quieras agregar, Marco, de anécdotas, anecdotario? Pues fíjate que... Es que hay cosas que me da cosa preguntarte, pues porque a fin de cuentas también No, es hombre, un tema. pregunta, bueno, ya lo Porque conocen a y ahora resulta que frente a usted está muy santito. Entonces, a ver, algo del anecdotario. Échale. Pues más esta de la bronca de Astudillo, pues creo que nos quedamos cortos pues en el tema de cómo se hablaron, cómo, por ejemplo, la cuestión de Mal, la campaña que te aventó. Sí. ¿Esa sabes quién la creó directamente? Porque obviamente pues el que orquestó, pues ya sabemos. Ajá. Pero ¿con quién más tuviste bronca pues en ese sentido? O sea, ¿quién más No, mira, cuando hay un modelo de comunicación y el mensaje surge directamente del centro de poder, todos los medios de comunicación, al menos con algunas excepciones muy válidas, como Diario de Guerrero. No. Entonces, la verdad de las cosas es que se respeta el mensaje que mandas desde ese centro de poder. Pero no solamente se reproducen los medios, se reproducen las estructuras políticas. Y en las estructuras políticas tienen en colonias, en calles, en esto, en lo otro. Entonces, de repente dicen, pues es que sacamos a Marco porque es corrupto. Y entonces aprovechas todos esos canales de comunicación. No es verdad, pero sí justifica la decisión de poder. Sí. Entonces, eso es lo que, y lo que yo le he apostado es al tiempo y no al conflicto. Yo no quiero tener conflicto con el licenciado Astudillo, que le vaya muy bien, es un asunto, es otro tema, ¿no? No tengo conflicto con Manuel Añorbe, no tengo conflicto con Mario Moreno, no tengo conflicto con Rubén Figueroa, no tengo conflicto con los nuevos de Morena. Les quiero ayudar. No vengo, yo estoy ayudándoles desde el 2018, no soy un advenedizo dentro de sus causas que tienen. Y la verdad, te soy franco, yo siempre he simpatizado más con la izquierda, siempre. Y en el partido del PRI siempre me coloqué siempre a la izquierda de sus estatutos, siempre. ¿Qué grupo eres tú al interior de Morena o con quién estás Yo estoy directamente? trabajando directamente con Héctor Ulises. ¿Él ¿sí? quién es? Héctor Ulises no fue el coordinador regional de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ok. Con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Estamos trabajando también con él y también estamos trabajando con el diputado Erubiel Ávila. Entonces, ok, sí. exgobernador del Estado de México y no un espléndido político, sino también una espléndida persona, al igual que Alfonso Ramírez Cuellar. Dicen que tú llevaste a Mario, ¿es cierto? No, yo me llevo bien con Mario, creo que es un activo político que tiene que aprovechar Morena. Ellos sabrán qué posición le dan, si le dan una posición de promotor, activista, precandidato, no sé, no soy yo quien se lo vaya yo a dar, pero sí estoy seguro que es un activo político que pueden aprovecharlo y aprovecharlo muy bien,
pero hay que platicar antes que denostar, antes que criticar, antes que llamarle cascajo viejo, antes que decir un sinfín de cosas. Pues hombre, ponte a platicar, échate un café, hombre. Tú estás en ese grupo político que comentas, porque en Morena sí hay grupos, o sea, es una mentira quien diga que no. ¿A quién están apoyando ustedes para las próximas Yo candidaturas? lo que sé es que está, vuelvo a mencionarte, Giobel Guinto, está Del grupo que tú perteneces. la senadora Beatriz Mojica, está Arturo Martínez, está López Rosas, está Rogelio Ortega. Quizás se me escape alguno, discúlpenme si se me escapa alguno. Pero la más encumbrada es Betty, pues, en posición política. Y hasta donde yo tengo entendido, porque yo no he estado en esas reuniones, hasta donde yo tengo entendido, se van a poner de acuerdo para hacer 3 encuestas y luego ellos van a determinar esa situación. Pero también veo que está caminando bien la figura de Estela Damián. O sea, Estela Damián es una gente muy cercana a la presidenta, tiene sus méritos propios, ya ha sido diputado federal, está componiendo también otro grupo que tengo muchos amigos también en esa parte, y yo lo que creo es que se debe de integrar un proceso de unidad para que beneficie al candidato o candidata que sea de parte morena. La única manera que puede llegar el PRI en sus diversas coaliciones, si es que las tiene, es dividiendo a Morena. Sí. Es la única manera. Entonces, ¿qué es lo que hace mi amigo, mi querido senador, que le gusta el jugueteo y las travesuras? Pues quiere dividir el tema, ¿no? Como ganó en Acapulco. Está haciendo su chamba. Él está haciendo su chamba. Como en Acapulco, que ganó, dividió y ganó. Era yo presidente del partido y vi cómo operó, y es buen operador político. Es mucho mejor operador político Manuel Añorbe que Héctor Astudillo. Pero abajo, operando abajo, no es bueno. Por eso MC, no creas que le va a ir muy bien, porque No, va les a imponer a sus candidatos y le va a ir mal. Bueno, tú dime, a ver, recientemente, ¿quién puso? A Humberto, ¿no? Sí, un saludo a Humberto. Nada. Ah. No, pero dilo, o sea, aquí venimos a decir la verdad. No, pues ya aquí venimos a decir la verdad. No. Tú eres libre de decirlo. Yo porque me llevo con él. Pero no, aquí. Yo también me llevo con él y mi respeto. No, dale, aviéntale la pedrada si le cae. No, es que no es pedrada. Mira, creo que a los amigos hay que ayudarles. Sí. Si le dices, a ver, Humberto, vas a ser candidato. Yo creo que Humberto lo que hubiera dicho, oye, es que no tengo territorio. Voy a perder, ¿para qué quiero ser candidato? Mejor manda a alguien que tenga territorio. Pero no, en el afán de ser, lo mandan como candidato, él acepta y pierde. Sí. Joel Eugenio también, mi respeto, mi consideración, mi afecto. Pero también debió de haber medido esa parte. Él fue diputado local hacia Chichihualco, pero el 7 te maneja este tema, te maneja la sierra, te maneja ya aquella zona, sí. ¿no? Entonces te manejan 2 zonas muy tensas. Muy tensas. Entonces, creo que Joel pues no debió haber aceptado. ¿Pero por qué se las pidieron? Pues porque eran cercanos a Héctor. Porque así le gusta a Héctor manejar las cosas. ¿Le ha funcionado? Pues le ha funcionado. O sea, vamos a ver cómo le funciona. No le funciona en esta vez. Cuando fue, ¿no te has dado cuenta que cuando fue candidato, estamos hablando de operación política, Sí. Que cuando fue gobernador, pierde en la intermedia las 2 diputaciones locales, la Diputación Federal y la presidencia municipal? Sí, él perdió todo, de hecho. Y en la otra ocasión perdió la presidencia municipal. 8 veces le dijo el electorado de Chilpancingo, no queremos tus candidatos. Sí, el cuate es Armenta, ¿no? Que perdió en los 2 y en los 2 procesos. Y nada lejano, su secretario particular. Y con MC, ahora que resultó, volvió a perder lo mismo. Sí. Es decir, ha perdido durante 9 años todos los espacios políticos que en Chilpancingo se han jugado. Yo no lo estoy diciendo, son los resultados, es electorado, es Chilpancingo. ¿Le debe algo a Chilpancingo? Bueno, pues... Sí, yo me quedo por ejemplo, con René Juárez, con Ángel Aguirre, sobre todo René Juárez fue el que más hizo. Brother. ¿Qué anécdota tienes con él? ¿Nunca echaste copa con él? Sí. Le gustaba el reserva de la familia. Él siempre tenía
una imagen adusta cuando andaba en algunas giras o alguna cosa. Pero la verdad de las cosas, en corto era muy, muy cálido, ¿no? Y mentalmente era muy acelerado. Sí. Siempre, 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 siempre. Entonces, era una persona muy solidaria con los que menos tienen, porque él venía de una familia humilde. Sus programas sociales eran encausados en ese origen familiar. Nunca más una mujer descalza, porque su mamá a veces andaba descalza. Nunca más un piso o piso firme, porque él tenía piso de barro. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, Entonces, claro. era parte de ese asunto que él tenía y lo devolvía con ese compromiso social que tenía. Y pues también Con Añorbe. con Manuel. Manuel es un tipo de político más, ¿cómo te lo podría decir? Es astuto. Con Manuel tienes que estar jugando en una mesa con 47 fichas, cabrón. No sabes cuál va a agarrar. Porque él puede agarrar las propias 47 y estarte jugando al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el asunto con Manuel? Con Manuel tienes que hablar en un sentido de utilidad política compartida para que tú puedas llegar a un acuerdo político correcto e inteligente. O sea, creo que Manuel es muy hábil, es muy astuto. Tengo una buena comunicación con él. Nada más con una distancia donde yo consigo mi camino dentro de la línea de Claudia y él está en el PRI, ¿no? Pero como amigos, en lo personal, somos muy buenos amigos. Aguirre. Ah, mi querido Ángel, hay dos políticos en Guerrero que son espléndidos en la conversación. Rubén Figueroa y Ángel Aguirre. Sí, del anecdotario, si lo has leído. Con Rubén aprendes historias de poder y te lo dice de manera muy clara. Y ahí te va una anécdota. Me dice, oiga, le voy a dar un consejo que me dio mi padre. Espero no se moleste, don Rubén. Me dice, le voy a dar un consejo que me dio mi padre. El primero, sí, nunca tome con un guerrerense. Le digo, ¿pero por qué, don Rubén? Porque todo lo que usted cuente, todos los que están ahí emborrachados con usted, lo van a contar el doble y hasta el triple. Chismosos los culeros. Bueno, es el cuate ¿no? Entonces, y el segundo consejo, ¿cuál es, don Rubén? Nunca ande con una mujer guerrerense. Dije, caray, la dejamos, bueno, su conclusión era, nunca ande con una mujer guerrerense. ¿Por qué, don Rubén? Porque usted lastima a una familia de esa mujer y después se va a volver en su contra. Sí. Entonces, no ande Y con don Rubén aprendes también todas las historias de poder. Pues él se lleva con Manlio, se lleva con presidentes de la República, con Cedillo, con el que quieras. Ángel también se lleva con mucha gente, pero la diferencia con Rubén es que con Ángel te ríes. Es hasta agradable, gracioso. Es simpático, tiene Ángel, ¿no? Sí, por algo ha sido 2 veces gobernador. Y hay que estar uno consciente de que Ángel es así. Porque luego de repente, pues a mí me dijo muchas veces cuando yo era presidente del partido, tú vas a ser gobernador. Y yo le decía, no, don Ángel, no juegue con eso, esto, lo otro, pero no me lo creía, pues. Pero hay quienes les dice, tú vas a ser gobernador. Y no, hombre, andan pero alocados, mano, hasta Tlapa van, ¿no? O sea, ese es hasta allá fue el huracán Otis, hasta Tlapa. Entonces, bueno, pues, digo, tienes que estar muy sereno en estas cosas de la política, porque te juega mucho el ego. Y lo más difícil en un político es manejar su ego. Cuando lo matas al ego, te surgen las cuestiones espirituales y las cuestiones del alma y empiezas a ver las cosas de manera diferente, con mucho mayor sensibilidad. No es el centro, no eres tú el centro de la decisión.
son los demás. Y cuando piensas así, es que has cambiado y has logrado tener eso. Ok. ¿Un último mensaje que le quieras decir a la gente? No, pues yo lo que quiero decir es hablarle a los jóvenes que es el futuro del Estado. Yo quiero decirles que Guerrero tiene grandes complicaciones en este momento. Tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de empleo. Y la respuesta de todo esto es que los jóvenes empiecen a tomar la batuta y empiecen a tomar la batuta con lo que quieren de su Estado. Un Estado con mayor justicia social, con mejor distribución de la riqueza, pero no van a estar si están ustedes solamente pensando en estarle cargando el portafolio a los de siempre. Necesitan ustedes tener la voluntad, el carácter, la energía, el talento, la creatividad para poder salir adelante. Y en lo personal, aunque les pueda yo arrojar un granito de arena, ahí estaré para ayudarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Este es un programa, pues, no para herir susceptibilidades, ni mucho menos. Si alguien tiene una queja, pues puede venir a dar y reclamarme. Sí, no, reclamarnos sin bronca y pues dar su derecho de réplica. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ustedes. A toda la banda que hace posible esto, Héctor, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, que estén muy bien. Y muchas parabienes en este nuevo proyecto que tienen ustedes. Que les vaya espléndidamente bien. Son un grupo muy creativo. Échenle todas las ganas a todo lo que va. Y pues no va a ser la primera vez que venga. Como decimos con los toros cuando están saltando. Échale chingadazos. Sí, así va a ser. Gracias, Marco. Al contrario, órale.